Hay una sensación que es muy difícil de admitir, pero que es muy satisfactoria, y es tener la razón. Ese momento en el que le decís a una persona, te lo dije, o yo sabía, o viste que yo tenía razón. Y aunque no lo digas, lo pensaste, es igual de placentero. El problema no es en sí tener la razón. El problema es lo que hacemos o lo que decidimos después de ese sentimiento, incluso en pos de ese sentimiento. En esta pausa te quiero mostrar por qué querer tener siempre la razón o incluso tener siempre la razón puede empezar a jugarte en contra en tu liderazgo y en tu negocio. Y por sobre todo, cómo empezar a detectarlo antes. Prepárate un mate, un café, un té que hace frío y acompáñame en esta pausa para líderes número 13, donde vamos a ver qué hay más allá de ese te lo dije. Empecemos siendo sinceras. Sentir que tenemos la razón, tener la razón, nos da cierta tranquilidad. Es como seguridad. Como si nuestro cerebro nos dijera, viste, vos ya sabes lo que va a venir. Vos ya sabes cómo son las cosas. Y eso obviamente que nos hace sentir bien. Incluso estudios de neurociencia han afirmado que cuando tenemos razón, el cerebro dispara distintos circuitos de recompensa haciéndonos sentir placer. O sea que tener la razón es para el mismo cerebro placentero. Y hasta acá, todo bien. Ahora, si tener la razón en sí no es el problema, ¿en dónde está el problema? Bueno, básicamente, como les decía, si tener la razón nos genera satisfacción y nos genera ese sentimiento de placer, lo que vamos a hacer instintivamente, inconscientemente, es buscar más de ese placer. O sea que vamos a estar buscando tener cada vez más veces la razón. En la psicología esto se lo conoce como sesgo de confirmación y cuando lo conocí para mí fue un antes y un después. Así que te quiero leer las palabras del mismo psicólogo Peter Wason, que fue quien le puso este nombre de sesgo de confirmación. Según él, es la tendencia natural de las personas a buscar, probar e interpretar la información de manera que apoye sus propias teorías, ideas previas o hipótesis, en lugar de intentar refutarlas. En otras palabras, es como si ante una creencia que nosotros tenemos, buscáramos acciones y hechos que avalen esas creencias. Pero lo más importante es que todos los otros hechos o acciones que podrían refutarla o contradecirla, la dejáramos de lado, como estuvieran tapadas con la capa de invisibilidad de Harry Potter. El punto es que este sesgo de confirmación nos pasa con todos, nos pasa en nuestro liderazgo, en nuestro trabajo, en el negocio en general, nos pasa con un familiar, nos pasa con la pareja. Automáticamente nosotros tenemos una creencia o un pensamiento puntual, una idea, vamos a empezar a buscar hechos que confirmen que yo tengo razón en cuanto a esa idea o a esa creencia. Por ejemplo, nos puede pasar en un proceso nuevo de trabajo que quiero empezar a largar una X línea de producto y voy a empezar a buscar todas las acciones y todos los datos en internet que avalen que esta nueva línea de productos que yo quiero largar va a ser realmente un éxito. O por el contrario, si viene un colaborador y me da una idea que yo sobre la misma digo, me parece que no, automáticamente voy a empezar a buscar todas las posibles acciones y datos, información que pueda encontrar que avalen esta idea de no, no va a funcionar, mejor no y vayamos por otro lado. Y como estábamos diciendo antes, el punto no está en tener este sesgo de confirmación, que es inconsciente. Hasta ahora no le habíamos puesto nombre, pero seguro que te había pasado y seguro que lo empezás a ver y a reconocer en un montón de situaciones de tu vida y en tu liderazgo. El punto es que cuando tenemos esta hipótesis y avanzamos justificando esta hipótesis, empezamos a dejar de lado todo lo que podría refutarla. Empezamos a verla realmente como una hipótesis y automáticamente vemos esta creencia como una verdad. Hay frases que escucho mucho trabajando con líderes y es, por ejemplo, es que es así, es que esta es la realidad o es que esta es la verdad. Y efectivamente, cuando dicen esa frase, viene acompañada por dos, tres hechos que confirman lo que están diciendo. Y esto le quiero hacer mucho énfasis porque creo que es lo más importante. Cuando tenemos una idea y cuando creemos que la realidad es así como te lo estoy contando, porque tengo estos tres hechos que lo confirman, esos tres hechos son correctos. Probablemente hasta me diste estos hechos con datos súper objetivos y son, por ende, reales.
pero no son los únicos que confirman esa realidad, los únicos que describen esa realidad. Y ahí está el punto, que justamente vemos solamente esos hechos y a partir de ahí confirmamos esa realidad que condice con esa creencia que yo tenía, ¿no? Acá, por ejemplo, te puede pasar mucho, porque ya te digo, es algo muy natural y que a todos nos pasa, con un compañero de trabajo, con un colaborador, con un socio, en cuestiones de características profesionales principalmente. Puedo interpretar que una persona es impuntual o es irresponsable porque llegó tarde 2 veces al trabajo, entonces ya no quiero que esté en atención al público o que tenga ciertas reuniones porque mira, es muy irresponsable, llega tarde todos los días o llega tarde 3 veces por semana seguro. Claro, tengo hechos que lo confirman, llegó 10 minutos tarde, es verdad que llega tarde. Ahora, ya por ese hecho, y puedes tener más, insisto, digo que la persona es irresponsable y tomo la decisión de mejor no le doy ciertas responsabilidades o no la pongo en atención al público porque no quiero que llegue tarde a esas reuniones. Y posiblemente, si me pongo a analizar las veces que tuvo que accidentalmente responder y estar en atención al público, tener alguna cita, fue súper puntual porque en su forma de actuar en ese tipo de reuniones era súper puntual. Entonces, como te digo, el sesgo de confirmación nos lleva a ver ciertos hechos y cierta información para avalar esa idea preconcebida que por algún motivo surgió en nuestra cabeza. Ahora, ya le pusimos nombre, sabemos que se llama sesgo de confirmación, ya entendimos, ya vimos ejemplos. ¿Y ahora qué? Así que ahora, obviamente, que te voy a dar algunas herramientas o por lo menos, como siempre traigo, alguna pregunta que nos sirva como herramienta para estos momentos. Primero, hay que identificar el momento. O sea, ¿cuál sería? Por ejemplo, cuando tengo una idea y empiezo a buscar explicarte justificando por qué mi idea es la mejor. O cuando simplemente en mi cabeza se viene esa frase de, viste, tengo razón. Eso ya son como nuestra red flag, pero internas. No hace falta que nadie me las diga, no hace falta que otra persona me las tenga que mostrar. Automáticamente a nosotros nos va a sonar como esa red flag de, che, tengo que tener cuidado con mis propios pensamientos. Entonces acá, ¿qué es lo que vas a hacer y qué es lo que te propongo? Que busques 2 o 3 hechos, datos que refuten esa idea que tenés. Ya sé que suena controversial. Y con esto, por sobre todas las cosas, no quiero decir que tus ideas en un principio estén mal. Porque si algo se nos vino a la cabeza, probablemente es con un montón de información que no hemos alcanzado a procesar y nuestro inconsciente ya nos trajo. Entonces, no quiere decir que esa primera idea que se te vino está mal. Quiere decir que le tengo y está bueno darle el lugar a mirarla desde otro lugar. Acá se me viene mucho la técnica de los 6 sombreros. No sé si la conocen, así que los leo en comentarios si la conocen. Es más, les voy a dejar una encuesta para que me digan si la conocen o no y si quieren que hagamos un video explicando esta técnica, que básicamente consiste en, ante una situación, poderla analizar con perspectivas diferentes. E incluso, justamente, uno de los sombreros, uno de cada color, representa, por ejemplo, uno voy a mirarle todo lo bueno, otro voy a mirarlo con una forma más creativa, más innovadora. Y está el sombrero negro que justamente viene a refutar. ¿Y por qué viene a refutar? Porque justamente con el sesgo de la confirmación hay muchas cosas que no vemos para justamente no desestimar esta idea que yo ya tenía. Entonces, volviendo a esta pausa, te invito a eso, a que te hagas una pregunta que puedas desafiar esa misma idea y esa misma creencia buscando 2 o 3 hechos que justamente puedan darte una mirada contraria y refutarte esa primera teoría. Porque no se trata de desconfiar de tu criterio, como te decía, sino de evitar el primer relato que escuches como si fuera el único relato cierto. Tener la razón es una sensación, como ya dijimos, muy placentera. A todos nos gusta. El tema es justamente cuando, por tener la razón, empezamos a ver justamente los únicos hechos y datos que confirmen y que avalen esa sensación. Y lo más
complejo, podríamos decir, es que dejamos de tener la posibilidad de aprender, la posibilidad de ver cosas que están más allá de lo primero que nuestro cerebro filtra o capta o donde pone la atención. Por lo que, volviendo a estas red flags, cuando tengas ese impulso y esas ganas y ese momento para decir, te lo dije, yo lo sabía, ahí te preguntes, ¿qué más puede haber que yo no estoy viendo? Quizás no refutes al 100% la idea, quizás simplemente agregues una perspectiva más. Y como siempre digo, acá el punto está en conocernos, ¿no? Como líderes de un negocio o incluso líderes de nuestra propia vida, el punto está en entender cómo pensamos, en entender cómo analizamos y justamente en entender en qué puntos nosotros queremos tener la razón. Ahí vas a ver que esa pregunta te va a servir un montón. Hay una frase que me gusta mucho y la voy a seguir repitiendo, y es que un buen líder no es aquel que tiene todas las respuestas, sino el que puede formular las mejores preguntas. Así que para ayudarte a seguir formulándote esas buenas preguntas, preparé un test gratuito que te voy a dejar en la descripción, el enlace para que lo puedas completar. Y a partir de ese test vas a poder ver el origen de probablemente alguna de esas situaciones que hoy te generen incomodidad, con herramientas como estas para poder seguir avanzando y evolucionando en tu liderazgo. Y si todos estos temas te gustaron y llegaste hasta acá, entonces te invito a suscribirte a este programa de Pausa para Líderes, donde todos los miércoles voy subiendo una pausa con reflexiones y con herramientas para que tu liderazgo pueda volverse cada vez más auténtico, más consciente y más estratégico. Así que nos vemos el próximo miércoles.